Francisco Giner de los Ríos y la educación en la institución libre de enseñanza. Francisco Giner de los Ríos puede ser considerado el educador liberal por antonomasia de finales del siglo XIX y primeros años del siglo XX. Máximo líder del que, con el tiempo, sería el poderoso movimiento educativo de la institución libre de enseñanza. Giner nació en Ronda el 10 de octubre de 1839, primogénito de un funcionario de Hacienda de su mismo nombre y de doña Bernarda de los Ríos Rosas. A consecuencia de los traslados de su padre, realiza los estudios en provincias distintas. Cursa la segunda enseñanza entre 1848 y 1852 en el Colegio Santo Tomás de Aquino de Cádiz, para continuarla luego en el Instituto de Alicante, donde se graduó de bachiller en filosofía el 17 de junio de 1852. El preparatorio de jurisprudencia lo realiza en la Universidad de Barcelona. Allí acude a las clases de Francisco Javier Llorens, maestro ejemplar que cautiva a Francisco Giner y le aficiona a la filosofía. Continuaron los traslados paternos y Giner siguió cambiando de centro universitario. En 1853 prosiguió sus estudios en Granada, cuya universidad abandonó al año siguiente para hacer el tercer año de carrera en Madrid. Pero poco después volverá a Granada y allí se licenciará el 27 de junio de 1856 en Derecho Civil y Canónico. Fueron años de intensa actividad intelectual, en los que se conformará su talante universitario y su vocación filosófica, jurídica y social. A pesar de que el ambiente universitario y la metodología de enseñanza utilizada no satisfacían a Giner, tuvo ocasión de continuar con su formación filosófica a través de la lectura de Kant, Hegel, Arendt y Krause. Es muy posible que fuera en este periodo de su formación universitaria cuando madurase más su posición krausista, que finalmente sería la adoptada por todo el movimiento de la institución libre de enseñanza. En 1863 vuelve Giner a Madrid, asiste a las clases de Julián Sanz del Río y se matricula en algunas asignaturas del doctorado en Derecho, cuyo título obtiene el 9 de junio de 1867. El ambiente filosófico que se encuentra en la Universidad Central es plural. Allí se dan cita representantes de todas las corrientes del pensamiento: escolasticismo, materialismo, positivismo, hegelianismo, kantismo y especialmente el krausismo, ampliamente representado por Sanz del Río, Fernando de Castro, Salmerón y Canalejas. Antes con Llorens, ahora con Sanz del Río, Giner aprende no solo teorías filosóficas, sino especialmente la enseñanza de que las ideas no basta con tenerlas, sino que es preciso vivirlas. Ambos autores le impresionarán bastante al comprobar que practicaban con fervor su ideario en su propia vida, en su comportamiento diario. En 1866 gana la Cátedra de Filosofía del Derecho y Derecho Internacional de la Universidad de Madrid, de la que es separado el 14 de marzo de 1868 por un decreto del ministro Orobio, al solidarizarse con Sanz del Río, Salmerón y Canalejas a causa del conflicto universitario que entonces tuvo lugar. Giner volvió pronto a su cátedra el 19 de octubre del mismo año, pero el ambiente universitario y el político en general
no eran los más apropiados para desarrollar la enseñanza universitaria con el estilo que deseaba. Aún así, en este periodo, el grupo krausista se empieza a mostrar influyente. Va tomando posiciones y algunos de sus miembros ganan cátedras universitarias y de institutos de segunda enseñanza. Otros ocupan cargos de relevancia política. Pero el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto da al traste con las ilusiones transformadoras de la Revolución de septiembre de 1868. El decreto del ministro Orobio, de 26 de febrero de 1875, exigiendo una rigurosa adaptación de las lecciones de cátedra a los libros de textos autorizados, fue interpretado por los profesores liberales como un ataque insoportable a la libertad de cátedra y surgió la conocida como Segunda Cuestión Universitaria. En señal de protesta, Emilio Castelar renuncia a su cátedra y otros profesores, entre ellos Giner, muestran su disconformidad ante el gobierno por lo que consideran un atropello y son desterrados. Giner es trasladado a Cádiz y encerrado en el castillo de Santa Catalina. Los profesores que protestaron contra el gobierno de Cánovas fueron finalmente separados de la enseñanza, esta vez con carácter definitivo, el 17 de julio de 1875, por una real orden del citado ministro Orobio. En realidad, su separación de la cátedra durará 6 años, que se revelarán decisivos para la organización y puesta en marcha de la institución libre de enseñanza. Nunca se podrá saber si la institución hubiera sido creada de no haberse producido los conflictos universitarios y la separación de sus cátedras de eminentes profesores krausistas. Pero lo que sí se puede afirmar es que una vez suspendidos de empleo y sueldo, llegaron al acuerdo de concretar una alternativa educativa privada a la asfixiante atmósfera que los conservadores habían impuesto en la enseñanza pública oficial. Así surge la Institución Libre de Enseñanza a partir del 29 de octubre de 1876, después de múltiples reuniones de trabajo de sus fundadores. En el curso que comenzó en octubre de 1876, la ILE inauguraba sus cursos de enseñanza secundaria y superior, pero pocos años más tarde se establecerá también la enseñanza primaria, al comprender que era necesario empezar el plan formativo que se proponía desde los primeros años. Estos primeros pasos han sido caracterizados así por López Morillas. Optimismo, perseverancia y virtud suasoria eran requisitos sin los cuales el proyecto estaba condenado al malogro. Y Giner los poseía en medida insuperable. Pero había algo más, algo aprendido en los avatares de los últimos años y confirmado por los sinsabores de los últimos meses. El convencimiento de que en materia de educación nada cabía esperar por el momento de la España oficial. Giner vivió plenamente la institución en estos años de dedicación absoluta a la misma. Fue una etapa en la que se pusieron las bases firmes de lo que sería en el futuro la institución como centro formativo. Se reflexionó mucho sobre el ideario del centro, sus objetivos, finalidades y metodologías a utilizar. Los comienzos no fueron fáciles. Surgieron problemas de todo tipo, especialmente económicos, y la adaptación a la realidad fue difícil. Giner nunca aceptó figurar como director de la escuela preparatoria y secundaria, que en realidad fue la ILE, pero era el centro de la institución. Así hablaba de la ILE José Castillejo. Giner, su alma y vida,
ayudado por algunos seguidores dedicados, hizo de ella un lugar de paz, pensamiento libre, nuevas ideas y respeto mutuo. Aceptado de nuevo en la universidad en los primeros días del gobierno liberal de Sagasta por el decreto del ministro de Fomento Albareda de 3 de marzo de 1881, Giner distribuye su tiempo entre la institución y sus clases universitarias. Su influjo se deja sentir tanto en España como fuera de ella, en ámbitos relacionados con la enseñanza universitaria y el movimiento internacional de Escuela Nueva. Gómez de Vaquero valoraba así la influencia de Giner. Desde su cuartito de la Institución Libre de Enseñanza, trazó don Francisco Giner un surco más hondo en la vida espiritual española que otros hombres que superaron en la fama estruendosa del momento, en la popularidad y en aquel género de prestigio imponente que da el ejercicio de las altas magistraturas de la República. Muchos observadores extranjeros, bastantes de ellos hispanoamericanos, visitan la sede de la ILE y reciben asesoramiento de sus principales líderes. En España, Giner de los Ríos, que no aceptará nunca ninguno de los cargos que se le ofrecen, se convertirá en una referencia intelectual fundamental. Sus criterios y orientaciones serán tenidos muy en cuenta en los ámbitos educativos y políticos. A este respecto, Unamuno afirmaba: Nunca olvidaremos nuestras conversaciones con él, con nuestro Sócrates español, con aquel supremo partero de las mentes ajenas. Y después de una de aquellas intensas charlas con él, volvíamos a casa sin haber recibido de él ninguna nueva idea. Pero lo que vale más, mucho más, con nuestras propias ideas, antes turbias, aclaradas ahora, habiendo descubierto en nosotros puntos de vista que ignorábamos antes, conociéndonos mejor y conociendo mejor nuestros propios pensamientos que los conocíamos antes de habernos acercado a él. Este era el maestro. La biografía de Giner se funde con la historia de la institución y no es posible disociarlas. Con respecto a la universidad, piensa que solo es posible en aquellos momentos adoptar una postura de crítica constructiva y esperar a estar en condiciones de colaborar a su mejora a través de los hombres formados en la ILE. No obstante, Giner se convierte en un maestro venerado en el caserón de la calle de San Bernardo, sede de la universidad. Su metodología socrática de enseñanza atrae a numerosos jóvenes que aprenderán no solo a pensar por sí mismos, sino a encariñarse con los objetivos y métodos de la institución y el krausismo. Tanto en la universidad como en la ILE, rodeado por sus amigos y discípulos, impartirá su magisterio hasta que falleció en 1915. Manuel Bartolomé Cosío, discípulo y continuador de su obra, nos ha dejado un retrato preciso de Giner. A su espíritu, en perpetua vibración, acompañaba un cuerpo pequeño y también en movimiento perpetuo, coronado de una nobilísima cabeza grande, con cara algo alargada, ojos castaños, de una extraña mezcla, según los momentos, entre bondadosos y agresivos, barba en punta, espesa y dura, que fue blanca desde los 40 años y hasta entonces negra como el pelo que perdió muy joven. En conjunto, en color y en estructura, si se descuenta la energía de sus rasgos, recordaba a los santos de Ribera. Su presencia y su palabra, cautivadoras, la conjunción de una elegancia natural, una exquisita pulcritud y una extrema modestia, casi pobreza en su atavío,
su dominio de las buenas maneras, su afán de sacrificio en lo máximo como en lo mínimo, su delicadeza en las atenciones sociales, su cortesía para con todo el mundo y especialmente con las señoras, su especial don de gentes, en suma, hacen de él, junto al filósofo y al educador, un tipo acabado de hombre de mundo y perfecto gentleman. El concepto de educación del que parte el plan formativo de Giner se puede caracterizar por las ideas de armonía, integralidad, desarrollo gradual y equilibrado y elevación hacia la plenitud. En sus obras es posible rastrear aquí y allá tales ideas, repetidas una y otra vez, que son producto de su reflexión personal, pero también proceden de sus lecturas de escritores y pensadores anteriores. No es difícil percibir los ecos de los pensadores del mundo clásico, del Renacimiento, del siglo de oro o de la Ilustración. Las ideas acerca del desarrollo educativo del ser humano de Plutarco, Juan Luis Vives, Comenio, Rousseau, Kant, Hegel y Krause aparecen asumidas en el pensamiento moderno de Giner. Su capacidad y estilo educativo le permitirán traducir tan elevados pensamientos en criterios y orientaciones susceptibles de aplicarse a los niños y jóvenes que asisten a las aulas de la institución y, por extensión, a todos los escolares del país. El hombre que desean formar los institucionistas está contemplado desde perspectivas diversas y complementarias. Solo de esta suerte, dirigiendo el desenvolvimiento del alumno en todas direcciones, puede con sinceridad aspirarse a una acción verdaderamente educadora en aquellas esferas donde más apremia la necesidad de redimir nuestro espíritu. Desde la génesis del carácter moral, tan flaco y enervado en una nación indiferente a su ruina, hasta el cuidado del cuerpo, comprometido como tal vez en ningún pueblo culto de Europa, por una indiferencia nauseabunda. En el centro de su ideario coloca la educación intelectual, si bien en pie de igualdad con el desarrollo de los otros niveles formativos del ser humano, es decir, las dimensiones física, estética y moral. La educación intelectual en Giner tiene por objeto dirigir la evolución de las facultades mentales. La razón es en el hombre un grado de perfección de su vida psíquica. Es lo que hace que el hombre sea persona. La educación intelectual así concebida exige una instrucción universal y enciclopédica. Rafael Altamira, que conocía muy bien el pensamiento de Giner, destaca 3 puntos fundamentales en su doctrina pedagógica y en la influencia sobre sus discípulos: la educación física, la artística y la moral. Quiso Giner que la educación física no se limitara a unos simples ejercicios gimnásticos en un lugar cerrado o en paseos en fila obligatorios. Por el contrario, en la práctica de la ILE se fomentó la realización de ejercicios gimnásticos adecuados a cada edad, acompañados por las excursiones, paseos y juegos al aire libre, a ser posible en pleno campo. Más aún, la educación física, llamada a mejorar las condiciones de una raza empobrecida, está concebida en un sentido global que incorpora la higiene del local y del alumno, el servicio médico, el baño, el vestido, el juego organizado, los deportes y la diversión. Es una dimensión distinta de la educación física que sorprendía en aquella época. La educación artística ocupó siempre un lugar importante en la teoría educativa de la institución. Se pretendía la formación del gusto artístico y el conocimiento y deleite de las bellas artes.
El objetivo era la contemplación directa de las obras de arte que se deseaba conocer o que era preciso estudiar, y no solo su memorización a partir de un manual. El alumno debía aprender a analizar la obra de arte y a establecer un juicio crítico sobre ella. Las tareas que había de realizar en este ámbito eran la del dibujo, que tan maravillosamente despierta el espíritu de observación y el amor a la naturaleza y al arte. Del canto, que inicia el sentido estético en la esfera más propia y familiar al niño. De los ejercicios manuales que lo educan para el aprendizaje técnico y dan rienda suelta a la tendencia plástica y creadora de la fantasía. De las excursiones, uno de sus más poderosos elementos. La educación moral ocupaba en el pensamiento de Giner y en la práctica de la institución un lugar central. La formación moral de los estudiantes, es decir, la orientación de sus actividades al cumplimiento de sus deberes, a la veracidad, a la tolerancia y a la generosidad, como única manera de dar un verdadero sentido humano a la educación total del hombre. Así hablaba Altamira sobre la moral en Giner. A mi juicio, el principio ético de la vida es lo que caracteriza la influencia de Giner y lo que da valor a todas sus demás enseñanzas. No fue un intelectual que subordinara a los frutos y a las victorias de su inteligencia como facultad y como saber el resto de las cosas de la vida, sino un moralista que utilizaba lo intelectivo, como lo sensitivo, para el ennoblecimiento y la depuración de la conducta. Lo importante para don Francisco, como para todos los moralistas, era la conducta. Lo que principalmente le preocupaba era el más santo respeto a la verdad y a las ideas, y el uso que de la fuerza intelectual se hiciese en la vida. Y eso era también ética, honradez, la honradez del científico que va desde la más prudente reserva en la investigación y en las afirmaciones a que ella conduce, hasta el respeto a toda conclusión ajena seriamente formulada y a toda rectificación que la realidad traiga a nuestras más queridas convicciones, a nuestros más halagadores prejuicios. La moral de la escuela debía ser natural y laica, desprovista de confesionalidad religiosa o sociopolítica. La educación moral se extendía a todos los ámbitos de la vida del hombre: el trabajo escolar, el trato con los compañeros, la limpieza personal, la administración de los ahorros. Todo ello da lugar a la creación y al ejercicio de hábitos morales que conforman poco a poco la personalidad del educando. En el terreno de la formación religiosa, Giner sostiene una enseñanza no confesional. La formación religiosa debe salir del recinto escolar y darse en el seno familiar y en los templos. La enseñanza debe estar presidida por el principio de neutralidad religiosa. Se parte del más escrupuloso respeto a la conciencia individual. Ni el maestro puede verse obligado a enseñar aquello en lo que no cree, ni el alumno a aceptar una opción religiosa concreta. Su postura, como no podía ser de otra manera, era crítica respecto a la situación de la primera enseñanza. Romped esas enormes masas de alumnos por necesidad constreñidas a oír pasivamente una lección o alternar en un interrogatorio de memoria, cuando no a presenciar desde distancias increíbles ejercicios y manipulaciones de que apenas logran darse cuenta. Sustituid en torno del profesor a todos esos elementos clásicos un círculo poco numeroso de escolares activos que piensan, que hablan, que discuten, que se mueven, que están vivos en suma. No se concibe en Giner una educación intelectualista, teórica, de espaldas a la vida. Defensor a ultranza de aprender haciendo y aprender para la vida.
Se muestra partidario de la reforma general de la instrucción pública, en la que entiende deberían participar todos los que en ella intervienen de una u otra forma: padres, profesores, alumnos, la sociedad, el Estado. El primer paso debe consistir en cambiar los métodos. Hay que renovar los métodos haciéndolos activos, personales, tendiendo a favorecer la evolución formal del espíritu y hacer que éste, aficionándolo al laboratorio, a las lecturas libres, al verdadero estudio, a la investigación, a la propia elaboración de todo ello, busque y halle por sí mismo los materiales que ha de construir su pensamiento y que sólo de esta suerte hace suyos. Para Giner, la misión de la escuela es preparar al niño para la vida. Es decir, formar ante todo en él un buen criterio, hacerle capaz de juzgarse bien a sí mismo, ante todo, y de juzgar rectamente hombres y cosas. El niño ha de aprender haciendo, ha de mostrarse tal como es en su comunicación con los demás. La dinámica de la escuela para la vida está basada en la intuición o contacto con el mundo sensible, en la actividad, en la participación en el quehacer escolar y la comunicación o diálogo vital entre maestros y alumnos. La intuición como método de enseñanza activo en Giner es el fundamento del sistema educativo de la ILE, que se basa en el concepto de intuición en Pestalozzi y en Frebel, que a su vez tomaron tal concepto del idealismo estético de Schelling y de la didáctica de Comeni. El método intuitivo está basado en la espontaneidad libre y ausencia de obligación, en el esfuerzo personal del educando para descubrir por sí mismo nuevas verdades o realidades, de dirigirse en una u otra dirección. La actividad, favorecida por la intuición, sustituye a la pasividad del escolar, a la rutina, a la falta de espontaneidad. Consiste en la participación individual en el quehacer educativo de la clase. Entonces la cátedra es un taller y el maestro un guía en el trabajo. Los discípulos, una familia. El vínculo exterior se convierte en ético e interno. La pequeña sociedad y la grande respiran un mismo ambiente. La vida circula por todas partes y la enseñanza gana en fecundidad, en solidez, en atractivo, lo que pierde en pompa y en gallardas libreas. La comunicación pedagógica se inicia con la actitud de acercamiento entre educando y educador, eludiendo la jerarquía autoritaria. Para tratar con niños es menester hacerse niño. Para enseñar a adultos ignorantes hay que hacerse, pero no serlo, ignorante. Con una actitud semejante, el monólogo del profesor en la escuela tradicional se transforma en diálogo. A la rigidez y distancia convencional se impone la forma espontánea de actuar y de ser. La concepción gineriana de la enseñanza individual está basada en la incorporación a la ILE de los métodos modernos, que buscaban una mayor colaboración e intervención del alumno en la enseñanza y, por el contrario, una limitación a la excesiva participación del profesor. Pasar de la exposición oral, doctrinal y sistemática del maestro que el alumno recibe y asimila para formar su conocimiento, a la investigación y construcción personal de este conocimiento por el alumno mismo. El alumno debe dedicar más tiempo a actividades como la observación, experimentación, preparación de notas, lectura y manejo de bibliografía. Con un programa y horario flexible, adaptados a las características individuales de los alumnos, estos pasarán a un grado superior cuando finalicen el nivel anterior, a través de una evaluación continua. Giner propugnó siempre la necesidad de reformar la segunda enseñanza, articulándola con la primaria e independizándola de la universitaria.
para adquirir una entidad propia y autónoma. Una de las dimensiones no siempre valoradas de la ILE fue su defensa de la enseñanza secundaria, entendida como la adquisición de una cultura general y con las características de enciclopédica, utilización de métodos realistas, utilidad social, ideal humanista y educación integral. El proceso educativo es único. Se pretende una educación integral, total, continua. Por ello, la primera y segunda enseñanza se conciben unidas con una intensificación paulatina de los contenidos que son los mismos desde el parvulario a la universidad. Lo que varía es el grado de intensidad y profundidad del estudio. En el ámbito de esta enseñanza, la ILE insistirá en el factor de la extensión universitaria como una manera de conseguir relacionar la enseñanza con la sociedad. Educar para la vida es educar para la comunidad. No deben existir diferencias entre la vida, la sociedad y la escuela. Por eso los internados son un error y la coeducación una necesidad vital. Hay que desarrollar el contacto con la naturaleza y con el medio social y económico del entorno de la escuela. Las ideas educativas de Giner de los Ríos y de la ILE tuvieron una enorme difusión entre 1876 y 1939 en nuestro país. Fue muy grande la influencia que tendrían en las esferas privadas y en las instituciones públicas y su repercusión en otros países. La ILE puede ser considerada la representación más alta en España de las ideas educativas modernas, de la apertura a Europa y del fomento del desarrollo y modernización de la nación. Después de la muerte de Giner, sus compañeros y discípulos continuaron su obra hasta que la ILE fue prohibida, perseguida y aniquilada por la dictadura que siguió a la guerra civil. Durante mucho tiempo la ILE y sus líderes solo fueron añorados por sus discípulos. Se tendió sobre sus realizaciones un tupido velo y nadie osaba hablar de ello, salvo que fuera para denigrar su actuación. En las postrimerías del régimen de Franco se fue dando a conocer a las nuevas generaciones la existencia de Giner de los Ríos y la ILE, que solo ha podido ser apreciada en toda su extensión y valorada como se merece con la implantación del sistema democrático.